Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es magnitudes proporcionales. Vamos a ver los conceptos previos. La magnitud. Se llama magnitud a toda cualidad o característica susceptible de variar. O sea, quiere decir que puede aumentar o disminuir. Como por ejemplo la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la rapidez, etc. Todos estos que pueden variar, vienen a ser magnitud. Tenemos la cantidad. Es todo estado particular de una magnitud, resultado de la medición o cuantificación de la intensidad de una magnitud. En otras palabras, yo puedo decir que la cantidad es el valor que se le asigna a la magnitud. Acá tenemos un cuadro donde vamos a ver lo que es una magnitud y su respectiva cantidad. Por ejemplo, en magnitud yo tengo la longitud. Entonces su respectiva cantidad sería 1,72 metros. Yo tengo de magnitud el tiempo, y su respectiva cantidad sería 2 horas 20 minutos. Si tengo de magnitud la temperatura, su respectiva cantidad sería 18,3 grados. Si tengo la magnitud la rapidez, su respectiva cantidad sería 120 kilómetros por hora. Vamos a ver ahora las magnitudes proporcionales. Dos magnitudes serán proporcionales si son dependientes entre sí, es decir, si una de ellas varía, la otra también varía. Ahora vamos a ver clases de magnitudes. Tenemos la magnitud directamente proporcional, representado por dp. Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando el cociente de sus valores correspondientes es constante. O sea, el cociente de dos magnitudes siempre debe ser constante. También se observa que al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye respectivamente. Entonces, yo puedo decir que para magnitudes directamente proporcionales, eso se representa mediante una división. Entonces, yo puedo decir que magnitud A sobre la magnitud B, eso me va a salir un cociente constante, o sea, un valor constante. Entonces, no olvidarse que la magnitud directamente proporcional representada por dp se representa por medio de una división. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo dos magnitudes, uno que es la cantidad de lapiceros y su respectivo costo. Si yo quiero comprar un lapicero, observo que su costo viene a ser 3 soles. Pero si yo quiero comprar dos lapiceros, su costo viene a ser 6 soles. Si quiero comprar 5 lapiceros, su costo va a ser 15 soles. Si quiero comprar 7 lapiceros, su costo va a ser 21 soles. Entonces, como puedes observar, a medida que voy aumentando la cantidad de lapiceros, el costo va a seguir aumentando. O sea, uno varía y el otro también va a también variar. Entonces, acá puedo concluir que ambas magnitudes están variando. Ahora, tener presente que si una magnitud aumenta su valor, en la otra magnitud también aumenta su valor. Cuando sucede eso, a eso llamamos magnitud directamente proporcional. Ahora, acá vamos a relacionar las respectivas magnitudes. Como son directamente proporcional, ambas magnitudes se relacionan mediante una división. En este caso yo dividiría 3 entre 1, eso va a ser igual a 6 entre 2, y a su vez va a ser igual a 15 entre 5, también va a ser igual a 21 sobre 7, obteniendo un cociente constante, que en este caso va a ser 3. Tener presente que las magnitudes directamente proporcional, el cociente siempre va a ser constante. Entonces yo puedo decir, si A aumenta, B también va a aumentar en la misma proporción. Entonces quiere decir que si 1 a 2 aumenta, viene a ser el doble en el costo, que viene a ser la otra magnitud, también el precio de 6 a 3 también viene a ser el doble. Entonces a eso nos referimos lo que es directamente proporcional. Gráficamente, graficaríamos todo donde las magnitudes tenemos número de lapiceros con su respectivo costo. Entonces, mi gráfica para el directamente proporcional viene a ser una línea recta. Entonces, yo puedo decir que para un lapicero su costo viene a ser 3 soles. Para dos lapiceros el costo va a ser 6 soles. Para 5 lapiceros su costo va a ser 15 soles. Y para 7 lapiceros su costo va a ser 21 soles. La gráfica de dos magnitudes directamente proporcional resulta ser puntos sobre la línea recta. No olvidarse que la línea recta me indica que las magnitudes son directamente proporcionales.
Entonces yo puedo decir que A directamente proporcional a B se representa mediante una división, el valor de A entre el valor de B. Y eso siempre va a serme una constante K. Ahora vamos a ver las magnitudes inversamente proporcional, representado por IP. Se dice que dos magnitudes son inversamente proporcional cuando el producto de sus valores correspondientes es constante. En este caso me mencionan de producto, o sea, de una multiplicación. Se observa también que al aumentar o disminuir una de ellas, la otra disminuye o aumenta respectivamente. Eso quiere decir que si uno aumenta, en la otra magnitud sucede lo contrario, disminuye. Si en la primera magnitud disminuye, en la segunda magnitud aumenta. Entonces, si sucede eso, a eso llamamos magnitudes inversamente proporcionales. Se representa mediante un producto, o sea, una multiplicación. La magnitud A por la magnitud B, eso me va a salir un valor constante. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una cantidad, la magnitud de cantidad de obreros con la magnitud de número de días. Entonces yo voy a decir que si tengo una obra, 5 obreros terminarían la obra en 60 días. Pero si aumenta la cantidad de obreros, o sea 10, la obra se va a terminar en menos días, o sea en 30. Si aumento la cantidad de obreros a 15, la cantidad de días que se va a usar para terminar la obra sí, va a ser 20. Si aumenta 50 la cantidad de obreros, la cantidad de días va a seguir disminuyendo, sería 6. Como puedes observar, si aumento la cantidad de obreros, la cantidad de días que se va a usar para terminar una hora va a disminuir. En este caso, si acá aumento y acá disminuye, o sea, sucede lo contrario, estas dos magnitudes van a ser inversamente proporcionales. Y se relacionan, recuerda que dos magnitudes inversamente proporcionales se relacionan mediante una multiplicación. Entonces yo voy a decir que 5 por 60 va a ser igual a 10 por 30, y esto va a ser igual a 15 por 20, y esto va a ser igual a 50 por 6, a un valor constante, que en este caso viene a ser 300. Entonces yo voy a decir acá, si A aumenta, B va a disminuir en la misma proporción. Cuando sucede eso, no te olvides que es inversamente proporcional. Gráficamente veamos nuestro gráfico de las magnitudes número de días con los números de obreros. En este caso, nuestro gráfico para la inversamente proporcional viene a ser una curva. Y ahí relacionaríamos los datos. Entonces, para 5 obreros, la hora me terminan en 60 días. Si aumenta a 10 obreros, la hora va a terminarse en 30 días. Si se aumenta a 15 obreros, la hora se termina en 20 días. Si aumenta a 50 obreros, la hora va a terminarse en 6 días. Como puedes observar, a medida que va aumentando la cantidad de obreros, la cantidad de días va a disminuir. Entonces, a este tipo de gráfico se le es la inversamente proporcional. Entonces, la gráfica de dos magnitudes inversamente proporcional resultan puntos sobre una hipérbola equilátera. O sea, esta curva se le llama hipérbola equilátera. Entonces yo puedo decir que si la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B, eso se representa mediante una multiplicación. O sea, el valor de A por el valor de B, eso me va a salir un valor constante. Vamos a ver la determinación de una fórmula en magnitudes proporcionales. En otras palabras, magnitudes compuestas. Entonces, si yo tengo que si A es directamente proporcional a B, entonces se debe cumplir lo siguiente. Cuando te mencionan que dos magnitudes son directamente proporcional, eso se representa mediante una división. Sería que A entre B va a ser igual a una constante, en este caso K, donde K va a ser la constante de proporcionalidad. Si yo tengo la magnitud A que es inversamente proporcional a B, entonces debe cumplir lo siguiente. Cuando es inversamente proporcional se representa mediante una multiplicación. Sería A por B igual a una constante K, donde K va a ser la constante de proporcionalidad. Ahora, si te mencionan tres magnitudes, en este caso me dicen cuando la magnitud A es directamente proporcional a B y A es inversamente proporcional a C, se cumple. Recuerda, A directamente proporcional a B se representa mediante una división, sería A sobre B. Y también me dicen que A es inversamente proporcional a C, entonces A con C, como es inversamente proporcional, se representa a una multiplicación. Entonces la relación de estas magnitudes sería que A por C sobre B. Y todo eso va a ser igual a una constante. A esta expresión obtenida se le denomina fórmulas entre magnitudes proporcionales o magnitudes proporcionales compuestas. Vamos a ver algunas propiedades.
Si yo tengo que A es directamente proporcional a B y a su vez A es directamente proporcional a C, entonces yo lo puedo representar una relación entre esas tres magnitudes. A se divide entre B y también A se va a dividir entre C. Entonces yo voy a decir que A se divide entre B por C. Y todo eso va a ser igual a una constante K. De esto yo puedo concluir que B es inversamente proporcional a C. Tengo una segunda propiedad. Si A es directamente proporcional a B, yo puedo cambiar el valor de directamente proporcional a inversamente proporcional. Entonces, si lo cambio, sucede esto. El valor de la magnitud A se mantiene, el directamente proporcional se cambia a inversamente proporcional. Y el valor de B se invierte, sería en este caso 1 sobre B. Entonces A va a ser inversamente proporcional a 1 sobre B. De la misma forma si tengo inversamente proporcional. Si tengo que A es inversamente proporcional a B, el inversamente proporcional lo cambiaría a directamente proporcional. Entonces sería que A va a ser directamente proporcional a la inversa de B. En este caso sería 1 sobre B. Entonces yo puedo cambiar o tener presente que se puede cambiar lo directa a inversa o inversa a directa. Tengo una tercera propiedad. Si A es directamente proporcional a B y A es inversamente proporcional a C, también puedo decir que A es directamente proporcional a D. Entonces, representándolo eso, podría decir como A es directamente proporcional a B, se divide A entre B. Me dicen que A es inversamente proporcional a C, se multiplica A por C. También me dicen que A es directamente proporcional a D, también se divide A entre D. Toda esta relación viene a ser igual a una constante. Tengo la cuarta propiedad. Si tengo que A es directamente proporcional a B, si lo elevo a un cierto exponente, va a seguir siendo directamente proporcional. En este caso sería A a la n, va a ser directamente proporcional a B a la n. De la misma forma con el inversamente proporcional. Si tengo que A es inversamente proporcional a B, yo puedo decir que A elevado a la n va a seguir siendo inversamente proporcional a B a la n. Tengo propiedad 5. Si la magnitud A es directamente proporcional a B, yo puedo decir también que la magnitud B va a ser directamente proporcional a A. Si la magnitud A es inversamente proporcional a B, entonces se puede decir que la magnitud B es inversamente proporcional a la magnitud A. Entonces tener presentes estas propiedades para el desarrollo de algunos ejercicios. Vamos a ver las ruedas dentadas o engranajes. Tenemos dos tipos. Las ruedas en contacto o las engranadas o las ruedas que tienen el mismo eje de giro, concéntricas. Cuando tengo ruedas engranadas, quiere decir ruedas que están juntas. En este caso, cuando tengo dos ruedas que están juntas, el número de dientes y el número de vueltas son inversamente proporcional. Tener presente que el número de dientes de cada rueda va a ser inversamente proporcional al número de vueltas que da. Entonces yo puedo decir aquí que si yo tengo dos ruedas, rueda A y rueda B, y puedo decir acá que el número de dientes de A, o sea de la rueda A, su número de dientes multiplicado por el número de vueltas de A va a ser igual al número de dientes de B multiplicado por el número de vueltas que da B. Acá se usó la inversamente proporcional. Recuerda que los números de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas. O sea, se van a multiplicar y eso va a ser igual a una constante. Tener presente que D de A viene a ser el número de dientes de A. V de A viene a ser el número de vueltas de A. DB viene a ser el número de dientes de B. Y VB viene a ser el número de vueltas de B. Cuando tengo ruedas que tienen el mismo eje de giro, en este caso concéntricas, tienen el mismo eje de giro, aquí se va a definir que el número de vueltas de A, o sea, el número de vueltas que tiene A, va a ser igual al número de vueltas que tiene B, independientemente del número de dientes. En este caso no se considera los dientes, simplemente se considera el número de vueltas. Y aquí en este caso ambas son iguales. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 68, la 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, si la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B, pues a mí mencionan que hay una magnitud A que es inversamente proporcional a la magnitud B. Me dicen, cuando A vale 15, B vale 25. Entonces acá me hablan de un primer caso, cuando A vale 15, B vale
25. Luego me dicen, calcular B cuando A vale 25. Entonces me piden en un segundo caso, calcular B cuando A vale 25. Entonces, vamos a tener presente eso. Acá me mencionan un grupo, primer grupo de datos y segundo grupo de datos. Este va a ser el primer caso, esto es un segundo caso. Ahora, a mí me piden o me mencionan que A es inversamente proporcional. Cuando te dicen que dos magnitudes son inversamente proporcional, eso se trabaja mediante una multiplicación. Y el producto de ambas magnitudes, en este caso A por B, va a ser igual a una constante. El producto de ambos factores es una constante. Entonces, una vez que tengo definido la relación que entre esas dos magnitudes, vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando. Vamos a reemplazar. Tengo que A por B va a ser igual a una constante. Para el primer caso, el valor de A vale 15 y el valor de B vale 25. Esto va a ser igual para el segundo caso, el valor de A vale 25. Me piden hallar el valor de B, que es la incógnita. Simple vista, observo que este 25 pasaría a dividir y sería 25 entre 25 y eso sale la unidad. En otras palabras, se simplifica. Entonces ya puedo saber el valor de B. El valor de B va a ser igual a 15. Entonces a mí me pedían en el ejercicio 2 cuánto vale el valor de B. Entonces el valor de B vale 15. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcular cuántos gramos pesará un diamante que vale 112,5 soles. Entonces a mí me mencionan gramos y precio. Entonces uno va a ser las magnitudes que voy a tener, van a ser el peso, representado por W, y también el precio, que lo va a representar por P. En el ejercicio me menciona magnitudes que se refiere a peso y a precio. Entonces, tener presente que el peso lo va a representar por W y el precio por la letra P. Me dicen, además, el valor del diamante es proporcional al cubo de su peso. Ahí mencionan que el valor del diamante, o sea, el precio, es proporcional. Es proporcional al cubo de su peso, o sea, al cubo del peso. Entonces, cuando a ti te mencionen de proporcional, eso automáticamente es directamente proporcional. Entonces, en conclusión, yo voy a decir que el precio es directamente proporcional al cubo del peso. Y como es directamente proporcional, eso me indica que el cociente de ambas magnitudes va a ser una constante. Entonces, yo voy a decir que la división entre ambas magnitudes, o sea, P entre W al cubo, va a salirte una constante. Ahora, vayamos con los datos. Me dice, ¿cuántos gramos pesará un diamante? O sea, me preguntan el peso. Entonces, para un primer caso, el peso es desconocido, cuando el valor de su precio va a ser igual a 112,5. 112,5 soles. Luego te dicen de un segundo caso, que 6 gramos vale 7,2 soles. O sea, para un peso de 6 gramos, el precio va a ser igual a 7,2. Entonces, tener presente que este es un primer caso y esto va a ser para un segundo caso, o sea, un segundo conjunto de datos. Ahora, como yo ya sé que tanto el precio y el peso están relacionados directamente proporcional, o sea, el cociente viene a ser una constante, vamos a reemplazar. Entonces yo tendría aquí que precio sobre el cubo del peso. Eso va a ser igual. Para el primer grupo de datos, el precio vale 112,5. 112,5, todo esto sobre el peso, que no sé cuánto vale, que va a ser W al cubo. Y esto va a ser igual para el segundo caso, el precio vale 7,2. Sobre el peso, que vale 6. En este caso, 6 sería al cubo. Entonces vamos a desarrollar esto. Yo sé que 112,5 vendría a ser a 1125 sobre 10. O sea, si lo convertimos a fracción, sería 1125 sobre 10.
Si aplicaría extremos y medios, ese 10 se multiplicaría con W al cubo. Entonces sería un 10 por W al cubo. Y esto va a ser igual a 7,2, también viene a ser un 72 sobre 10. Si aplicaría extremos y medios, sería ese 10 multiplicado por 6 al cubo. Entonces, como ya eliminamos las fracciones, las decimales, ahora vamos a operar. Yo observo aquí que este 10 con este 10 se van a eliminar, porque el 10 pasaría a multiplicar y con este 10 se eliminaría. Entonces de frente lo elimino. Entonces me quedaría 1125, recuerda que vamos a multiplicar en aspa, el 6 al cubo, que es 216, pasaría a multiplicar. Sería igual por 216. El W pasa al otro lado a multiplicar, sería W al cubo. Y el 72 pasaría a dividir sobre 70. De este valor voy a sacar el valor de W. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es dividir 216 entre 72 es un valor exacto. Vendría a ser 1125 por 216 entre 72, eso es igual a 3. Y esto va a ser igual a W al cubo. Ahora, lo que voy a hacer es multiplicar y luego sacar raíz cúbica. O lo que podría hacer también es el 1125, lo puedo descomponer. Yo sé que eso es un 125 multiplicado por 9. Y a su vez multiplicado por 3. Y esto es igual a W al cubo. Si yo multiplico 9 por 3, yo tendría 125 por 9 por 3, 27. Y este es igual a W al cubo. ¿Por qué lo he convertido así? Porque 125 tiene un valor exacto para su raíz cúbica y el 27 también tiene un valor exacto para su raíz cúbica. Entonces, el potencia cubo, potencia 3 pasa como raíz cúbica. Entonces yo tendría que W va a ser igual a raíz cuadrada de 125 por 27. Entonces yo tendría acá que W va a ser raíz cuadrada de 25 es 5 y raíz cuadrada de 27 es 3. Entonces yo puedo decir que el peso va a ser igual a 5 por 3, viene a ser 15 gramos. Entonces a mí me pedían hallar cuál es el peso cuando el precio del diamante es 112,5 soles, el peso va a ser 15 gramos. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, la deformación producida por un resorte al aplicarse una fuerza es directamente proporcional a dicha fuerza. Entonces a mí me hablan de dos magnitudes, uno es la deformación, que lo voy a representar por la letra X. Y me mencionan de otra magnitud que viene a ser la fuerza, que eso lo voy a representar por la letra F. Ahora me dice, la deformación es directamente proporcional a la fuerza. Entonces a mí me dicen que la deformación es directamente proporcional a la fuerza. Entonces, como son directamente proporcionales, su cociente es constante. O sea, quiere decir que X sobre F va a ser un valor constante. O sea, cuando es directamente proporcional, no te olvides que se refiere a una división. Ahora me dice, si al resorte de 30 centímetros de longitud se le aplica una fuerza de 3 newtons, su nueva longitud sería 36 centímetros. Tener presente algo, que la deformación que viene a ser X, la deformación que viene a ser el valor de X, eso sale de una operación que viene a ser longitud final menos longitud inicial. O sea, la deformación, en este caso podríamos decir de un resorte, va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial. Estos temas que se ve en el curso de física. Entonces, una vez que ya definí que la deformación viene a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial, vamos a reemplazar el dato que te dan. Dice que si un resorte de 30 centímetros de longitud, en otras palabras, te dice que para un primer caso tiene una longitud inicial 30 centímetros. Te dice que se aplica una fuerza de 3 newtons. Entonces, acá le vamos a aplicar una fuerza, o sea, la magnitud de fuerza va a ser igual a 3 newtons. Ahora te dice que su nueva longitud es 36 centímetros. En otras palabras, te dice que la longitud final es 36 centímetros. A partir de estas dos longitudes yo puedo hallar la deformación. Por la fórmula,
que la deformación es las diferencias de longitudes. Entonces yo puedo hallar que la deformación para este caso va a ser igual a longitud final, que es 36, menos longitud inicial, que es 30. Entonces la longitud aquí va a ser 6 centímetros. Entonces la deformación aquí va a ser 6 centímetros. Entonces ya tengo el dato para el primer caso. Tengo la deformación y tengo la fuerza. Ahora me dice, ¿cuál será la nueva deformación del resorte si se le aplica una fuerza de 4 newton? Entonces me hablan de un segundo grupo de datos, o sea, un segundo caso. Me dicen cuál será la deformación, o sea, me piden hallar X cuando la fuerza sea 4 newton. Cuando la fuerza sea 4 newton. Entonces vamos a desarrollar eso. Ahora, tener presente que X, que es directamente proporcional a F, o sea, que la deformación sobre la fuerza es una constante. Entonces vamos a reemplazar eso. Recuerda que esto viene a ser primer caso y esto va a ser segundo caso. Entonces yo tendría aquí que la deformación sobre la fuerza es un valor constante. Entonces para el primer caso la deformación vale 6 sobre la fuerza, que vale 3. Y esto va a ser igual para el segundo caso, la deformación, que no sé cuánto vale, X, sobre la fuerza, que vale 4. Entonces vamos a operar esto. 6 entre 3 es 2, y el 4 pasaría a multiplicar, sería 2 por 4 igual a X. Entonces la deformación para el segundo caso va a ser igual a 2 por 4, 8 centímetros. Entonces a mí me pedían hallar cuál es la deformación cuando se le aplica una fuerza de 4 newton. La deformación va a ser igual a 8 centímetros. Entonces la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, se tiene tres magnitudes A, B y C. Entonces tengo tres magnitudes A, B y C. Entonces me dice, si A es directamente proporcional a C, entonces a mí me dicen que A es directamente proporcional a C e inversamente proporcional a raíz cuadrada de B. Entonces me siguen mencionando de A. A es directamente proporcional a C e inversamente proporcional a raíz cuadrada de B. Entonces, como estamos hablando de A, también voy a decir aquí que A es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Entonces vamos a plantear primero eso. Tener presente que eso se tiene que juntar. Ahora me dice, si A es directamente proporcional a C, recuerda que el directamente proporcional, su cociente es constante. O sea, acá me mencionan de una división. Sería A sobre C. Y también me dicen que A es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Cuando es inversamente proporcional, el producto es constante. Entonces acá se habla de una multiplicación. A por raíz cuadrada de B. Entonces todo eso va a ser igual a una constante. Ahora, vayamos con los datos. Me dice calcular A, me piden hallar A, o sea, en el primer caso, piden hallar A cuando B es igual a C al cuadrado. Me dicen cuando B va a ser igual a C al cuadrado. Sabiendo que A vale 10, B vale 144 y C vale 15. Entonces me hablan de un segundo caso, sabiendo que A vale 10, B vale 144 y C vale 15. Entonces acá me hablan de un primer caso, y acá me hablan de un segundo caso. Ahora, una vez que hemos definido nosotros la relación que hay entre las tres magnitudes, lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces yo sé que A es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de B, todo esto sobre o directamente proporcional sobre C. Lo que vamos a hacer aquí es reemplazar. Para el primer caso, el valor de A no sé cuánto vale, lo coloco A. El valor de B es C al cuadrado, entonces acá sería raíz cuadrada del B, que lo reemplazo por C al cuadrado. Y todo esto sobre C, porque no me dan un valor para C. Y esto a su vez va a ser igual al segundo caso, donde A vale 10, B vale 144, o sea, sería raíz cuadrada de 144, todo esto sobre C, que vale 15. Entonces, vamos a seguir desarrollando. Entonces, yo tendría aquí que A por raíz cuadrada de C al cuadrado, eso va a salir C, todo esto sobre C. Esto va a ser igual a 10
multiplicado por raíz cuadrada de 144, eso es igual a 12, todo esto sobre 15. Entonces yo observo aquí C entre C se va a eliminar, me quedaría simplemente A. Entonces aquí le quito quinta, me quedaría 3, y aquí le quito quinta, me queda 2. Tercia de 3, 1, tercia de 12, 4. Entonces me quedaría que el valor de A va a ser igual a 2 por 4, sería 8. Entonces a mí me pedían hallar el valor de A cuando B era C al cuadrado. Entonces el valor de A para ese caso va a ser igual a 8. Entonces eso es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, si la siguiente gráfica representa dos magnitudes inversamente proporcionales, determina A más B. Entonces tengo acá un gráfico donde tengo la magnitud P y B. Me dicen que el gráfico es inversamente proporcional. Entonces yo voy a observar aquí que este gráfico P va a ser inversamente proporcional a B. Entonces este viene a ser el gráfico para la inversamente proporcional. Entonces vamos a definir aquí que P, que es inversamente proporcional a B, esto va a ser, cuando es inversamente proporcional, el producto de ambas magnitudes es constante. Entonces quiere decir que se va a representar una multiplicación. P por B va a ser a una constante. Ahora a partir del gráfico vamos a hallar sus respectivos valores para cada magnitud. Entonces, yo sé que P versus B, o P multiplicado con B, con V, perdón, es una constante. Vamos a ver los valores. La magnitud P y la magnitud B. Cuando P va a valer A, V va a ser 3. Entonces sería A por 3. Y esto va a ser igual, ahora veamos, cuando P vale 2,4, V va a ser 5. Siguiendo las líneas de mi gráfico. 2,4 y 5. Entonces sería 2,4 por 5. Y esto a su vez va a ser igual, cuando P vale 1,5, siguiendo el gráfico, V va a valer B. Entonces acá sería 1,5 multiplicado por B. Entonces yo tendría A por 3, sería simplemente A3, o perdón, 3A. Esto va a ser igual a 2,4 por 5, eso es igual a 12. Y esto va a ser igual a 1,5 por B. A partir de esa igualdad vamos a hallar los valores para A y para B. Primero vamos a hallar A. Entonces, acá yo tengo que A es igual a 12. 3 pasa a dividir, entonces tendría el valor de A, sería 2 entre 3, eso va a ser 4. Entonces ya tengo el valor de A. Ahora vamos a hallar el valor de B. A partir de esta igualdad de 12 con 1,5B, vamos a hallar el valor de B. Entonces vamos a hallar el valor de B, que va a ser igual a 12, igual a 1,5B. Entonces, yo tengo que 12 es igual a 15 sobre 10. Simplificando, quinta y quinta, me quedaría 12 igual a 3 medios. 2 pasa a multiplicar, sería 12 por 2, 24. El 3 pasa a dividir, sería 24 entre 3. El valor de B va a ser igual a 8. Entonces ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. Entonces a nosotros nos piden hallar la suma. Entonces acabo de colocar, nosotros nos piden hallar A más B. Entonces nos piden hallar A más B. Donde A vale 4 más B que vale 8. 4 más 8, eso es igual a 12. Entonces yo tengo la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, una rueda A de 80 dientes engrana con otra rueda B de 50 dientes. Entonces acá a esta rueda de aquí le voy a llamar la rueda A, que tiene 80 dientes. Entonces me dice que engrana, o sea, se junta con otra rueda, en este caso la rueda B, que tiene 50 dientes. Entonces acá va a tener 50 dientes. Me dice, fijo al eje B, o sea, a la rueda B, fijo al eje B, hay otra rueda C de 15 dientes. Entonces tienen el punto mismo, está fijo en ambas ruedas, pero en este caso la rueda va a ser C de 15 dientes.
Entonces dice, una rueda de 80 dientes engrana una rueda de 50 dientes. Y fijo a esta rueda B hay otra rueda C de 15 dientes. O sea, tienen el mismo punto fijo. O sea, en otras palabras, son concéntricas. Ahora me dice que a su vez esta rueda C se engrana con una rueda D. A esta le voy a llamar la rueda D, que tiene 40 dientes. Entonces, me dicen, si A da 120 vueltas, o sea, la rueda A da 120 vueltas por minuto, me dicen cuántas vueltas dará la rueda D. O sea, me pide hallar la número de vueltas de la rueda D. Entonces vamos a desarrollar eso. Nosotros tenemos que tener presente algo. Que el número de dientes siempre va a ser inversamente proporcional al número de vueltas. En otras palabras, yo voy a decir acá que el número de dientes, que lo voy a representar por la letra D, como es inversamente proporcional, se multiplica y viene a ser un producto. Entonces, número de dientes por el número de vueltas, eso va a ser igual a una constante K. Tener presente eso. Entonces vamos a trabajar de 2 en 2 ruedas. En este caso vamos a trabajar primero con la rueda A y B. De las ruedas A y B, o sea, vamos a trabajar con estas dos. En este caso, aquí tenemos dos ruedas que tienen diferentes dientes. Me faltaría saber donde uno de ellos tiene su velocidad y el otro también no tiene la velocidad. Tendría que hallar la velocidad que tiene la rueda B. Entonces, yo sé por definición que el número de vueltas de A por la cantidad de dientes de A va a ser igual al número de vueltas de B por la cantidad de dientes de B. Recuerda que el producto es constante. Entonces, tengo que la velocidad de A, que va a ser 120 vueltas por minuto. En este caso, todo vamos a trabajar en un minuto. Entonces, de las ruedas en un minuto. Todo vamos a trabajar en base a un minuto. Entonces, en un minuto la rueda da 120 vueltas. Entonces, reemplazaría acá, sería 120 vueltas de la rueda A. Número de dientes tiene 80. Esto va a ser la cantidad de vueltas que tiene B, no sé cuánto tiene B, por el número de dientes que es 50. Lo que voy a hacer es 50 pasar a dividir y sería 120 por 80, todo esto sobre 50. Y esto va a ser igual a la velocidad que tiene B, o número de vueltas. Simplificando, tendría por ejemplo, acá se va un 0, acá tengo un 0. Me quedaría 120 entre 5. Simplificando esto, quinta 1, quinta 24. Y me quedaría 24 por 8. Entonces yo puedo hacer la cantidad de vueltas que da B, va a ser igual a 24 por 8 y eso es igual a 192. Entonces, la cantidad de vueltas que da B va a ser igual a 192. Ahora vamos a trabajar con la rueda B y C. Entonces, de las ruedas B y C. De las ruedas B y C. Recuerda que todos estamos trabajando en un minuto. Entonces, como tienen el mismo eje de rotación, en este caso B y C tienen el mismo eje de rotación, las velocidades en ambas van a ser iguales. Entonces yo voy a decir que el número de vueltas en B va a ser igual al número de vueltas en C. Entonces, como el número de vueltas de B es igual al número de vueltas de C, pero yo sé por dato que el número de vueltas de B es 192. Entonces el número de vueltas de C va a ser igual a 192. Ahora, como ya sé el número de vueltas de C, voy a relacionar con el número de vueltas que tiene la rueda D. Entonces yo voy a decir aquí, de las ruedas C y D.
de las ruedas C y D. Entonces aplicamos la misma proporción que tenemos aquí. Yo sé que el número de vueltas de C por el número de dientes de C va a ser igual al número de vueltas de D por el número de dientes de D. Reemplazando, el número de vueltas de C yo sé que vale 192. El número de dientes que tiene C vale 15. Esto va a ser igual al número de vueltas que tiene D, no sé, es la incógnita, por la cantidad de dientes que tiene 40. D tiene 40 dientes. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplificar. 40 lo paso a dividir, sería 192 por 15 sobre 40. Y esto va a ser igual a la cantidad de vueltas que tiene D. Lo que vamos a hacer acá es simplificar. Quinta 3, quinta 8. Acá tengo octava 1, octava, esto sale 24. Entonces ya puedo hallar la cantidad de vueltas que tiene D. La cantidad de vueltas que tiene D va a ser igual a 24 por 3, eso es igual a 72. Entonces a mí me piden hallar la cantidad de vueltas que tiene la rueda D, entonces la cantidad de vueltas que tiene la rueda D va a ser igual a 72. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, el precio de los diamantes varía proporcionalmente con el cuadrado de su peso. Me hablan el precio y peso de los diamantes. Al precio le voy a llamar P y al peso le voy a llamar W. Entonces, eso vienen a ser las magnitudes. Me dicen que P o el precio es proporcional. Es proporcional con el cuadrado de su peso. Recuerda que la palabra proporcional, cuando te dicen que es proporcional, automáticamente viene a ser directamente proporcional. Entonces yo voy a decir que P es directamente proporcional con W al cuadrado. Entonces cuando son directamente proporcionales, el cociente es constante, o sea, viene de una división. Entonces sería el precio sobre el peso elevado al cuadrado va a ser igual a una constante. Ahora me dice, si un diamante se compró con 3.200 soles, partiéndose en dos partes, entonces me dice que hay un diamante. Entonces, más o menos que sea esto el diamante. Dice que se ha comprado con 3.200 soles. Partiéndose en dos partes que son entre sí como 3:5. Entonces me dicen que este diamante se ha partido en dos partes, la cual son entre sí como 3:5. O sea, uno de ellos equivale a un 3 y el otro equivale a un 5. Entonces de acá yo puedo decir que al partirse en dos partes, cada parte tiene su respectivo peso. Entonces yo voy a decir que cada uno acá va a ser peso 1 sobre el peso 2. Dice que están en la relación de 3:5. Como están en la relación de 3:5, lo que yo voy a hacer aquí es a multiplicar por una constante K a ambos. Y entonces yo voy a decir aquí que W1 va a ser igual a un 3K y el peso 2 o W2 va a ser igual a un 5K. Entonces yo observo que este diamante se divide en dos partes que están en la proporción de 3K a 5K. No olvidarse que si yo tengo un peso 1, también voy a tener su respectivo precio 1. Y si yo tengo otro peso 2, también va a tener su respectivo peso 2. Me dicen, ¿cuál sería la pérdida al partirse el diamante? Entonces me piden hallar cuál sería la pérdida. Para eso vamos a hallar cuánto va a ser el precio de cada uno, sumarlo y comparar con el precio original. Entonces, a mí mencionan que el precio es directamente proporcional con el cuadrado del peso. Entonces lo que voy a hacer aquí es colocar esa igualdad. Yo sé que el precio sobre el peso elevado al cuadrado es una constante. En este caso esto va a ser igual al precio 1 sobre el peso 1 elevado al cuadrado. Y esto también va a ser igual al peso 2 sobre el peso 2 elevado al cuadrado. Y esto también va a ser igual al precio total, que vale 3.200 sobre el peso total, que le voy a llamar W elevado al cuadrado. Tener presente aquí que W va a ser igual a W1 más
W2. Entonces vamos a reemplazar ahora. Entonces yo tendría que precio 1 sobre W1, yo sé que vale 3K, entonces sería 3K elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual al precio 2 sobre su peso, que es W2, que vale 5 al cuadrado. Y esto va a ser igual al precio 2, o sea, el precio de todo, que vale 3200, sobre el peso total, que es 3K más 5K, que es 8K, sería 8K al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agrupar de dos en dos. Primero voy a agrupar los de aquí, los extremos, estos dos. Y aquí vamos a hallar el valor del precio 1. Entonces yo tengo que precio 1 sobre 3K al cuadrado sería 9K al cuadrado. Esto va a ser igual a 3200 sobre 8K al cuadrado sería 64K al cuadrado. Y observo que K al cuadrado se van a simplificar, porque este K pasaría a multiplicar y se dividiría ambos valores. Entonces lo que yo tendría aquí es, lo que puedo hacer aquí es dividir 3200 entre 64. Le quito 64 a ambos y acá me va a quedar 50. Entonces este 9 pasaría a multiplicar y yo tendría que el precio 1 va a ser igual a 9 por 50, va a ser 450. Entonces ya tengo el precio 1. Vamos a hallar ahora el precio 2. Entonces, ¿de dónde voy a hallar el precio 2? Al hacer la igualdad con estos dos valores. Entonces, vayamos con el precio 2. Entonces yo tendría que P2, que viene a ser el precio 2 sobre 5K al cuadrado, vendría a ser 25K al cuadrado. Y esto va a ser igual a 3200 sobre 8K al cuadrado, eso es 64K al cuadrado. Observo que el K al cuadrado se va a simplificar porque K al cuadrado pasaría a multiplicar y con este K al cuadrado se van a eliminar. La misma idea, divido 3200 entre 64, eso sale 50. Entonces el 25 pasaría a multiplicar y ya puedo saber el valor del precio 2. El precio 2 sería 25 por 50, es igual a 1250. Entonces ya tengo el valor del precio 2. Como yo tengo el precio de cada parte de dicho diamante, lo que voy a hacer es sumar los precios. Entonces el precio total sería igual a precio 1 más el precio 2. Donde el precio 1 vale 450 más el precio 2 vale 1250. Entonces eso va a ser igual a 1450 más 1250, eso es igual a 1700. Ahora, vamos a comparar con el precio original para saber la pérdida. Entonces, la pérdida es, vamos a colocar la pérdida, va a ser igual el precio original menos el precio que tengo. El precio original, que es 3200, menos el precio que he obtenido, que es 1700. Entonces, al dividir eso, al restar estos dos valores, obtengo la pérdida, que va a ser 3200 menos 1700, eso es igual a 1500 soles. Entonces, se pierde una cantidad de 1500 soles al dividir el diamante en dos partes. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.